Virginia, estamos en tu casa, es un sitio precioso, lleno de color, y queremos preguntarte, ¿qué es la Spagiria? Bueno, pues nada, bienvenidos aquí a mi hogar. Gracias. Y bueno, la Spagiria, yo siempre digo que es la base de la medicina de Europa, ¿vale? Y digo esto porque realmente de la medicina spagírica es de donde luego se desarrollan los métodos de trabajo del laboratorio químico, que es en lo que hoy en día se basa básicamente, porque tenemos una medicina alopática muy basada en el trabajo con la química, ¿vale? Entonces, la Spagiria realmente es muy antigua. Nos tenemos que ir al antiguo Egipto, cuando los médicos no eran solamente médicos, sino que eran astrólogos, eran matemáticos, eran filósofos, eran observadores de la naturaleza, y no se tenía una concepción del ser humano separado del todo, sino que había, de alguna manera, se veía que el ser humano formaba parte de todo de este todo, ¿no? De la naturaleza, no había una concepción separada. El término Spagiria realmente es más moderno, porque antiguamente a esto se llamaba alquimia, ¿vale? Era la ciencia alquímica. Hay tres ciencias que se consideran como las primeras, las antiguas, que son la alquimia, la teurgia o la magia y la astrología, que se consideraban ciencias en la antigüedad. A día de hoy ya sabemos que no. No. Entonces, para que un médico fuera médico tenía que saber de todo esto, porque ellos no concebían que lo de arriba y lo de abajo estuviera separado, por eso la astrología, ¿no? Por eso observaban al cielo para poder entender los fenómenos en la Tierra. No consideraban que el cuerpo físico estuviera separado de la parte del espíritu por medio del alma. Por eso también el teurgo o el mago, que tiene esa capacidad de contactar con esa parte, digamos, más sutil de la realidad. Y bueno, y el alquimista era aquel que era capaz de conocer los procesos de la naturaleza y de alguna manera actuar con ella en su favor y con el favor de ella, para nuestro propio beneficio y el beneficio de la sociedad, ¿vale? Entonces, los alquimistas de Egipto, digamos, como que ya hicieron un trabajo de base importante. Esto viene del hermetismo, que el hermetismo también es la ciencia que sostiene a la alquimia, que viene de Hermes Trismegisto, que algunos dicen que fue un personaje mítico, otros dicen que existió. Pero bueno, decir simplemente a modo de, así como de apunte, que Hermes también, un nombre de Hermes podría ser Mercurio planeta, pero Mercurio el dios, y Mercurio, su función es la de moverse a toda velocidad entre reinos y entre distintas dimensiones, ¿no? Es el mensajero de los dioses, ¿vale? Entonces, todo esto un poquito como para situarse. Pero lo que sucede es que de alguna manera del antiguo Egipto, esta ciencia fue viajando, ¿no? La alquimia, que es muy antigua, pasó por Grecia también, cuando el momento, digamos, de la Grecia clásica, con todo el apogeo del conocimiento y del estudio y demás, en la que muchas culturas confluían, y por eso se dio también esa explosión, ¿no? De conocimiento. Y donde realmente hace nicho es en la cultura árabe, ¿vale? Entonces sabemos que en España concretamente tuvimos muchos años de Al-Ándalus, ¿no? Que fue cuando los árabes vivieron en España, y de aquí se pudo de alguna manera como trasladar mucho conocimiento a Europa. Bueno, también entró por otras vías, pero esto fue como algo muy importante. O sea, en España tuvimos grandes alquimistas gracias a que los árabes de la época trajeron ese conocimiento aquí. De hecho, hubo gente que lo valoró y gente que no lo valoró, pero en España se pudo dar como la suma de distintas culturas también, porque pensad que las religiones monoteístas encontraron un punto de acuerdo también en el tratamiento práctico de la vida. O sea, había como una convivencia. En algunos momentos de la historia sí que ha habido una convivencia armónica, ¿no? De las grandes religiones monoteístas. Pero aparte de esto,
la ciencia se consideraba ciencia y la ciencia no estaba separada del espíritu. Por eso, para poder ser científico, había que ser de alguna manera o creyente o tener una espiritualidad, porque de hecho considero que es como el gran fallo de la ciencia de hoy, ¿no? Que está separada del espíritu. Entonces me voy un poquito más adelante en la historia, llegamos a la Edad Media, y en la Edad Media es cuando aparece el concepto espagiria, ¿vale? Porque hasta ahora estamos hablando de alquimia, sí. Llegamos a la Edad Media y gracias al médico Paracelso, que fue médico, alquimista, astrólogo, teurgo, bueno, fue muy avanzado en su época, él de alguna manera como que trajo la idea de espagiria, que viene de dos palabras griegas, que es espao y ageiro, que espao y ageiro quiere decir separar y unir. ¿Por qué? Se considera que todo en la naturaleza tiene una concepción dual, y esto están de acuerdo, pues, por ejemplo, la medicina china también tiene esta base, ¿no?, de concepción dual de la vida, en la que hay un polo masculino, un polo femenino. Ya sabemos, es que es la base de la vida, ¿no? Cómo se da la vida cuando un hombre y una mujer se encuentran en un encuentro de amor y engendran vida, ¿no? Pues esa concepción dual la podemos llevar a todas las cosas, ¿no? Entonces, ese espao y ageiro de separar y unir, de lo que nos habla es de que la naturaleza nos presenta su perfección, pero nosotros como seres humanos, para de alguna manera seguir trabajando en nuestra propia evolución en conexión con la naturaleza, podemos seguir evolucionando la materia, ¿vale? Porque la materia es materia, pero la materia está como preñada de espíritu, ¿no? Y esto se hace por medio del trabajo de la separación y la unión de los principios